Las entrevistas en el ámbito organizacional son un componente fundamental en la gestión de recursos humanos. Sirven como herramienta principal para la evaluación y selección de personal, así como para la detección de necesidades de capacitación y desarrollo dentro de la empresa. En resumen, las entrevistas son una herramienta esencial para comprender las necesidades y expectativas de los empleados, así como para promover su desarrollo y bienestar en el contexto laboral. Las entrevistas iniciales desempeñan un papel fundamental en el proceso de selección de personal en las organizaciones. Son el primer punto de contacto entre los reclutadores y los candidatos y establecen el tono para el resto del proceso de selección. Las entrevistas iniciales no solo permiten a los reclutadores evaluar las habilidades y la idoneidad de los candidatos para el puesto, sino que también ofrecen a los candidatos la oportunidad de aprender más sobre la empresa y el rol para el que están aplicando. Además, estas entrevistas ayudan a filtrar rápidamente a los candidatos, lo que ahorra tiempo y recursos en el proceso de selección. Entre sus características principales podemos mencionar las siguientes. 1. Brevedad. Las entrevistas iniciales tienden a ser más cortas y concisas que las entrevistas posteriores. 2. Estructura básica. Suelen seguir una estructura básica que incluye preguntas estándar sobre la experiencia laboral, habilidades relevantes y motivación para el puesto, con el objetivo de obtener información inicial sobre el candidato. 3. Claridad en los objetivos. Tienen objetivos claros, como evaluar la adecuación del candidato para el puesto, proporcionar información sobre la organización y el puesto y establecer expectativas mutuas para el proceso de selección. 4. Evaluación preliminar. Se centran en una evaluación preliminar de las habilidades y competencias del candidato, así como en su ajuste cultural con la organización, para determinar si avanzará en el proceso de selección. Y 5. Establecimiento de expectativas. Las entrevistas iniciales también son una oportunidad para establecer expectativas claras sobre el proceso de selección, los próximos pasos y los plazos tanto para el candidato como para el reclutador. Dentro de la clínica se puede utilizar un cuestionario llamado cuestionario de Willoughby, el cual pues mide ciertos rasgos de la personalidad, pero principalmente se enfoca en la ansiedad. Este cuestionario se compone de 24 reactivos, los cuales pues son preguntas cerradas y se van respondiendo de manera escalar. La escala va del 0 al 4, en donde 0 es nunca y 4 es igual a siempre. Em, la manera en la que se califica este cuestionario es que se suman estos puntajes de cada reactivo y así es como se obtiene el puntaje total para después ser contrastado con una tabla de ponderación que más adelante se las voy a enseñar. Bueno, aquí podemos visualizar un ejemplo de un cuestionario de Willoughby. Del lado izquierdo tenemos los reactivos y del lado derecho está la forma de respuesta, ¿no? Que es esta manera escalar. Un ejemplo de los reactivos que vienen es, por ejemplo, en la pregunta número 2 es, ¿se preocupa si hace el ridículo o si siente que ha parecido un tonto? ¿Le lastima fácilmente lo que alguna gente haga o le diga? Entonces, una vez que se haya pues puesto la respuesta, se contrasta con la tabla de abajo dependiendo de la ponderación obtenida. La entrevista es un cambio verbal que tiene como propósito ayudarnos a reunir datos. Esto se logra cuando una persona le cuenta a otra su historia o da su versión de los hechos y responde preguntas específicas. La entrevista puede clasificarse de acuerdo a su estructura. Por eso tenemos la estructurada, semiestructurada y no estructurada o también conocida como abierta. La entrevista estructurada consiste en que hay un guión donde están las preguntas de respuesta cerrada. El entrevistado solo puede dar respuestas concretas, afirmar o negar. Un ejemplo de este tipo de entrevista es el cuestionario de Willoughby que vimos anteriormente. Para la entrevista semiestructurada también existe un guión, pero este sirve más para guiar la entrevista sobre el tema del que se quiere hablar y el entrevistado tiene una mayor libertad de respuesta. En cuanto a la entrevista abierta, está dirigida para comprender la perspectiva de los entrevistados sobre alguna experiencia, hecho o sobre sus vidas, pero no existe un formulario o un protocolo a seguir.
La importancia de este tipo de entrevista es la habilidad del entrevistador de saber preguntar y además de establecer un rapport con los informantes. Bueno, anteriormente hablamos un poco de las variaciones de la entrevista. Otras características importantes de las que vamos a hablar ahorita de la entrevista son las condiciones en las que se realiza, el lugar, el material y el momento. Una entrevista no puede realizarse en cualquier momento ni en cualquier lugar. Por ello es importante hacerla en un lugar tranquilo donde la persona se sienta cómoda. Además es importante que sea en un momento adecuado donde el entrevistado se encuentre concentrado y cuente con el tiempo para realizar la entrevista. El material consiste en aquel que nos permita realizar notas y visualizar el guión. La entrevista, además, en su estructura debe tener los siguientes contenidos principales. Al iniciar, se deben hacer preguntas sociodemográficas, por ejemplo, la edad, el sexo, la ocupación, etc. En el cuerpo de la entrevista se ponen las preguntas más relevantes de acuerdo a lo que se quiere saber. Al final de la entrevista se da el agradecimiento y se realizan los ajustes necesarios, por ejemplo, volver a escucharla para retomar puntos importantes o simplemente recordando datos que quedaron incompletos durante la entrevista. Esto debe hacerse de manera inmediata. Bueno, pues llegamos a la parte de los aspectos técnicos de la entrevista conductual. Tenemos que la entrevista conductual se da entre dos personas, que es el entrevistador y el entrevistado. Esto es lo más común. Asimismo, tenemos que se da también con la comunicación verbal, pues siempre se está buscando que el entrevistador guíe al entrevistado para que el entrevistado pueda proporcionarle la información que se desea. Pues, sin embargo, la entrevista conductual también nos puede arrojar información que sea de manera no verbal. Sin embargo, esta puede ser subjetiva. Por otro lado, tenemos que el investigador debe hacer preguntas adecuadas, firmes, sutiles, pero claro, bien definidas de acuerdo a la meta u objetivo que desea llegar, ya que si sus preguntas llegan a ser redundantes o confusas, el entrevistado podría dar información que no se requiere. Becerra 2022 nos comenta que el rapport es muy importante porque con ello podemos tener mejor interacción y confianza con el entrevistado y lograr una mejor información y de calidad. De igual manera es importante considerar los elementos de cuestión del ambiente y del escenario, ya que es muy importante para checar pues como la iluminación, la temperatura, la limpieza, las condiciones de privacidad como puede ser pues el ruido, etcétera, todo lo que pueda ayudarnos a que el entrevistado enfoque su concentración en la entrevista. Asimismo, el entrevistador debe tener una actitud siempre positiva, de aceptación, de autenticidad y también tiene que tener habilidades como presentar elementos paralingüísticos adecuados, ayudar a manejar las conductas de escape, escuchar activamente y tener siempre una postura adecuada. Bueno, pues en la parte de confiabilidad y validez tenemos que Edelsen 1993 nos comenta que hay dos razones por las cuales igual y no hay mucha confiabilidad, como por ejemplo, pues la información que proporciona el paciente, que puede no ser siempre la verdad, y la especificidad de las preguntas, pues puede ser que el entrevistador no especifique las preguntas y por eso se obtenga una información errónea. Bueno, pues Moscoso 2007 nos dice que para mejorar la confiabilidad y validez se deben hacer preguntas estructuradas y mejor definidas. Asimismo, eliminar cualquier tipo de sesgos y por lo tanto siempre ser profesional y tener experiencia en dicha aplicación. Ahora vamos a hablar sobre la entrevista conductual. Bueno, la entrevista conductual es una de las técnicas que son usadas para conocer y recoger información que sirve al proceso por el cual se desarrolla dicha entrevista. La entrevista conductual tiene la ventaja de que puede aplicarse en distintos ámbitos. Este tipo de entrevista se aborda frente a frente, es decir, entrevistador y entrevistado. Se basa
en una serie de preguntas, las cuales están centradas en la conducta del sujeto o paciente y se relacionan con sus experiencias de vida para poder detectar comportamientos problemáticos que resulten de interés para la intervención o bien para detectar aptitudes útiles del entrevistado para el desempeño laboral para el cual se está realizando dicha entrevista. Como bien se está comentando, la entrevista conductual se basa en una serie de preguntas las cuales están centradas en la conducta del sujeto y se relacionan con sus experiencias de vida para poder detectar comportamientos problemáticos que resulten de interés para la intervención o bien para detectar aptitudes útiles del entrevistado. Sin embargo, es muy importante señalar que tenemos dos tipos de entrevista conductual. Hablando de estos tipos de entrevista, vamos a hablar primero uno y después el segundo. El primero sería la entrevista conductual estructurada. Este tipo de entrevista se basa en una estructura previamente realizada en torno al tema y puntos que son de interés para el fin de la entrevista. El segundo sería la entrevista conductual no estructurada. En este tipo de entrevista, como bien lo dice su nombre, es una entrevista que se lleva a cabo sin una estructura previa, es decir, que las preguntas no están establecidas. Sin embargo, en este caso el entrevistador ya tiene una idea general del tema y de los puntos que busca tocar en el transcurso de la misma para obtener la información que necesita. Este tipo de entrevista es útil en su fluidez, puesto que el entrevistador puede realizar preguntas según lo vaya necesitando a lo largo de la entrevista de acuerdo a la información que vaya recibiendo. Continuamos con objetivos claves que se deben revisar durante la entrevista conductual. Bueno, se debe ofrecer una explicación congruente al paciente o sujeto de lo que se va a realizar durante la entrevista. Es muy importante que conozcan los motivos del por qué es necesaria la información a recabar sobre sus problemas, sus conductas y las situaciones en las cuales se ha visto envuelto. Además, es importante identificar los parámetros de las conductas que actualmente le resultan problemáticas o que bien son tema de la entrevista, de dicha entrevista, así como la frecuencia, identidad y la duración que suelen tener. Además que hay unas preguntas claves que pueden ser cada cuánto ocurre, cuántas veces, cuánto tiempo lleva ocurriendo. También tenemos que identificar conductas problema, es decir, para poder definirlas en términos conductuales. También tenemos que determinar antecedentes de ocurrencia de la conducta problema, para posteriormente se puedan determinar las consecuencias de la conducta problema, como por ejemplo, qué ocurre después del suceso. Y se identifican recursos y fortalezas del paciente gracias a la información ya recabada. Además, se establecen las medidas de las conductas que resultan relevantes para conocer cuándo se registran. Y para finalizar, se debe realizar un resumen de datos y una valoración de dicho caso. En conclusión, los diferentes tipos de entrevistas ayudan a los procesos internos de las organizaciones, permitiéndoles diferentes puntos de acceso a la información por medio de los entrevistados. De esta forma, por ejemplo, con la entrevista inicial, podemos establecer un tono para el proceso de selección de personal y en el caso de la entrevista conductual, nos permite conocer mejor las aptitudes del sujeto para su desempeño laboral, siendo así que todos los tipos de recabación de información que se han mencionado son importantes para obtener información oportuna. Gracias.